Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Exponencial, este espacio a través de todas las plataformas de la televisión pública, plataformas digitales, para entender cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que vivimos, en que trabajamos y en que también hacemos negocios. Este espacio, este encuentro es posible gracias al auspicio de Amazon Web Service y nos acompaña aquí en el estudio Felipe Ramírez, Country Manager de Amazon Web Service. Felipe, bienvenido. Gracias por la invitación. Luz María García, gerenta general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información. Luz María, bienvenida. Muchas gracias. Y don Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, la primera pregunta, un poco para iniciar la conversación, partimos contigo, Felipe, tiene que ver con, a ver, la inteligencia artificial en los negocios, ¿hoy es una promesa o es una realidad? Bueno, yo creo que es una realidad. La inteligencia artificial es este tipo de tecnologías que cada cierto tiempo aparece y son absolutamente disruptivas, que permiten transformaciones exponenciales, como ¿cómo se llama el nombre del programa? Que en definitiva genera resultados que de otra forma serían muy difíciles de obtener. Y yo te diría que hoy día el nivel de penetración que tiene en las distintas compañías es bastante amplio. Nosotros en AWS, fíjate, hicimos un estudio que se llama Unlocking the AI en Chile. Y en Chile, solamente para darte una idea, hoy día cerca ¿cómo se llama? Del 45% de las empresas ya utilizan inteligencia artificial en Chile. Y eso es un crecimiento... ¿Grandes, pequeñas, todas o...? Todas, todas. Eso, cuando tú lo llevas por la cantidad de empresas, es una compañía cada 5 minutos se incorpora a esto. Mira. ¿Sí? Y otra cosa interesante que arrojó este estudio, respondiendo también a tu pregunta, es que el 89% de las compañías encuestadas dice que tuvo un aumento en los ingresos. ¿Sí? Ahora, ¿de cuánto? En promedio del 12%. Entonces, ahí tenés un beneficio concreto medido respecto de la comunidad de compañías que la están utilizando. Sí, Luz María, tu visión, ¿promesa o realidad? No, realidad absoluta. Y lo digo con mucha convicción porque efectivamente, y siguiendo el punto que decía recién Felipe, no solamente en las compañías se ve un resultado de crecimiento efectivo, sino que también ya se está visualizando en las economías del mundo que al menos el 14% de su Producto Interno Bruto se está impactando positivamente de poder verse incrementado. Entonces, sin duda es una tremenda realidad. Sin embargo, tenemos que apoyar principalmente con más fuerza quizás a los segmentos más pequeños, más bajos de las mismas empresas, de las organizaciones. Todavía la adopción no es tan acelerada como nos gustaría que fuese por lo mismo, porque si adoptan rápido, tienen más chance de crecer sostenidamente más rápido e incrementar también sus resultados y productividad. Sí, Jorge, esta misma pregunta en el mundo del emprendimiento. ¿La realidad es distinta? ¿Es promesa o realidad la inteligencia artificial en el mundo del emprendimiento? No, yo creo que de hecho muchos de los emprendimientos que hoy día surgen son basados en inteligencia artificial. Entonces hoy día te diría que es una realidad absoluta. Y tanto así que hoy día yo creo que una de las cosas que estamos viendo, y probablemente no la vemos porque la estamos viviendo, es que esto es una manera de democratizar el acceso a la cancha. Yo creo que ahí hay un tremendo... ¿Se iguala? Se iguala, mira, en mi opinión, se iguala si es que lo adoptas. ¿Y por qué? Porque probablemente, y pasa mucho, que las empresas grandes tienen mucho más restricciones para usar estas herramientas. Por temas de compliance, una serie de hecho, las empresas más grandes incluso desarrollan sus propias inteligencias Las chicas tienen más libertad. Las chicas tienen más flexibilidad para jugar. Entonces, yo digo, ahí perfectamente se puede ganar espacio. Por lo tanto, en mi opinión, la adopción de estas tecnologías lo que hace es democratizar y aplanar la cancha. Sí. Hablemos también del impacto en diferentes industrias, también en la creación de valor de la inteligencia artificial. Parto contigo, Jorge, esta vuelta. ¿En qué sector sientes tú que está siendo más profunda el impacto de la inteligencia artificial? ¿En el comercio, en la finanza, en la minería, en servicios, en logística, dónde? A ver, yo creo que en todas le pega de alguna manera, pero si tú me haces elegir, yo probablemente te diría que en el mundo financiero hace mucho rato que ya el tema está muy sofisticado. Mucho rato. Sí. Pero, por ejemplo, en el comercio, o sea, todo lo que es comercio, todo lo que es marketing digital, todo lo que es customización de una oferta de valor para la persona específica, ahí hay diferencias enormes. El famoso logaritmo. Es que ahí ¿qué es lo que pasa? Que cuando hoy día tú puedes tener una empresa que la partiste en tu casa
y tener una campaña más efectiva que a lo mejor una multinacional, que se gastaba un montón de plata en publicidad. Hoy día tú con mucho menos puedes llegar exactamente a la persona que quiere comprar. Y pasa muchas veces que esa multinacional termina comprándose a la Claro, pequeñita. claro, pero para eso tenés que hacer bien la pega durante un buen tiempo. Luz María, ¿cómo lo ves tú? Mira, también, El impacto, ¿en qué industria en particular? a ver, coincido un poco con Jorge. Existen en estos minutos distintos niveles de grados de impacto o madurez en lo que se está incorporando en la cadena y también en el negocio. Lo que está pasando con la inteligencia artificial a distinta escala, sea una empresa grande, mediana o chica, es cómo cambia el modelo de negocio y cómo ofrecen o le generan valor finalmente al cliente y cómo prestan o presentan sus servicios o productos. Entonces, sin duda, en estos momentos muchas industrias están en esos procesos de transformación, donde se han dado cuenta que la inteligencia artificial es estratégica para el plan, para lo que están en el fondo intencionando, lo que la organización está llevando a cabo. En la minería actualmente tenemos ejemplos muy potentes, la alta minería chilena, que no solamente están generando procesos nuevos y transformadores con IA, sino que también lo vienen a observar de otras partes del mundo. No solamente vamos a producir cobre como estamos tradicionalmente acostumbrados, sino que toda la cadena de conocimiento y de talento que está afectando esta producción de la alta minería, sin duda también es una nueva manera de mostrar a un Chile en donde ya no es el típico país que exporta solamente materia prima, sino que tiene un potencial enorme como Chile Potencia Digital de exportar talento y servicios basados en estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Entonces, sin duda, esto es todo un encadenamiento muy, muy potente que no solamente lo estamos observando en distintas verticales productivas, sino que también estamos viendo una transformación de una economía local que es basada en nuevas tecnologías. Sí, Felipe, respecto al impacto, ¿cuál industria crees tú que está siendo la más afectada en el buen sentido? Mira, nosotros lo que vemos es que es bien transversal, Ya. pero me gustaría destacar, por ejemplo, la industria financiera. Perfecto. Hay instituciones financieras que están utilizando la inteligencia artificial para anteponerse a las necesidades de los clientes y para incluso desarrollar productos nuevos. Personalizar mucho el servicio financiero, que es bien importante. En la industria del retail, por ejemplo, Sí. una tendencia muy potente es el concepto de hiperpersonalización, es algo que también la industria está trabajando muchísimo. El gobierno, el sector público, tiene un tremendo potencial y hoy día lo estamos viviendo como distintos organismos del gobierno están buscando poder atender mejor al ciudadano de una forma mucho más eficiente. Sin embargo, yo te diría que el caso que a mí me llama más la atención es el caso de las startups. ¿Por qué? Porque ellas, por definición, lo que vienen a hacer, vienen a proponer una propuesta de valor distinta que viene a desafiar un poco a los modelos de negocio más tradicionales. Entonces, la forma que ellos tienen de hacerlo es incorporar estas tecnologías disruptivas, lo han hecho siempre y hoy día se están basando en inteligencia artificial. Tenemos muchos casos de startups que la están usando efectivamente para generar esa diferenciación. Muchas veces el uso de la inteligencia artificial en las empresas, en los negocios, va relacionado con la reducción de costos. Y aquí una pregunta, porque aquí nos vemos todos los consumidores en muchos ámbitos afectados. Y parto contigo, Felipe. ¿Dónde están los mejores ejemplos de que la IA mejora la experiencia de clientes-usuarios? Porque uno muchas veces cuando te responde una inteligencia artificial, no siempre salimos satisfechos. Sí. Mira, bueno, la reducción de costos es efectivamente uno de los elementos que esta tecnología permite atacar. Y te puedo dar un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un cliente que es LATAM Airlines, ¿Ya? que con ellos lo que ellos buscaron es básicamente en su contact center. Había una cantidad importante de llamadas que entraban en su contact center que eran de resolución simple. Sin embargo, cada una de esas llamadas requería de un agente físico para responderla. Eso era tremendamente ineficiente. Entonces, lo que nosotros nos propusimos, es que inicialmente un 30% de esas llamadas pudiesen ser respondidas automáticamente por un agente conversacional. Estas llamadas más simples. Claro. Ya. Hay gente que todavía llama para confirmar los vuelos, para hacer algunas Hay de preguntas todo. muy simples. Hay de todo. Entonces, la idea es que eso se derive a un sistema que pueda procesar y generar esa respuesta de forma automática, optimizando así el uso de los agentes físicos reales para aquellos casos que son más complejos. En una primera etapa eso se consiguió, se generaron ahorros súper importantes.
Y ahora lo que se propuso la TAM es llegar ya no del 30%, sino que llegar hasta el 70%. Mira. Es un desafío inspiracional que nos mueve a buscar cómo ahora pasamos de casos más simples a casos ya de Pero con mediana buena complejidad. satisfacción del usuario, que eso es bien importante. Bueno, los índices de satisfacción, según nos comentan, han subido. Ya. Han subido incluso. Luz María, ¿cómo lo ves tú? A ver, el tema del ahorro de costos, ¿va siempre amarrado con una buena experiencia del cliente o del usuario? A ver, yo creo que hay un desafío sin duda cultural, porque la tecnología viene a simplificarnos la vida. Y la promesa siempre ha sido mejorar la calidad de vida y también la percepción. Pero eso tiene que siempre ir de la mano de cambios culturales, de cómo también las mismas empresas se hacen responsables de ciertos procesos de cambio en cómo el cliente se acerca al bien o al servicio de una manera conducida. Y es parte de un proceso también de educación, de cómo yo te educo, consumidor, para que también ese match, esa reacción, esa iteración sea positiva. Sin duda yo creo que vamos mejorando. Yo también coincido con Felipe. Hay métricas que van dando resultados, indican resultados muy concretos de que sin duda se van generando ciertas percepciones del cliente final que están totalmente en una mejor calificación. Pero todavía falta un tema de quizás generar espacios educativos para que el cliente o el usuario también tenga más confianza en estos procesos. Aquí hay un tema netamente, también hay un elemento muy fundamental. Las tecnologías tienen que ir de la mano de mucha comunicación clara y formación clara para que las confianzas que necesitamos gestar en el cliente, usuario, ciudadano, sea parte de un proceso sinérgico y multiplicador para que esto efectivamente ocurra lo que queremos lograr con la efectividad de estas tecnologías. Sí, Jorge, ¿cómo ves tú este tema de reducción de costos versus, entre comillas, la satisfacción del cliente? A ver, yo lo primero es que a mí me gusta hablar de optimización de costos más que de reducción de costos. Ya. Es un tema semántico, pero que no es menor. Y lo otro que sí, o sea, estos son procesos. Estos son procesos. Acordémonos que antes uno llamaba y tenía que hablar con una persona en la primera llamada. Y después, si te llegan a pasar con una grabación, ya era terrible. Hoy día uno empieza a acostumbrarse a veces con los bots, que son medios pavos, porque uno le pregunta 5 veces la misma cosa y te saluda igual las 5 veces. Pero yo lo que estoy viendo es de que estos son procesos que van transicionando. Y hoy día yo creo que a más de alguno le ha tocado hablar con una inteligencia artificial y de verdad uno no sabe si es una persona o no. Sí. Han ido mejorando. Mejorando A través de la voz y también de los chats. Claro, o sea, los chats de todas maneras. Y la otra vez a mí me tocó hablar con una y yo pensé en todo momento que esa era una persona. Porque uno lo podía interrumpir y te repetía la frase. O sea, era de verdad un comportamiento bastante parecido al humano. Entonces, yo creo que estos son procesos. Yo creo que la gente se tiene que ir acostumbrando también, como decías, a que hay ciertas cosas que las puedes resolver fácil. O sea, para cambiar un vuelo ya no tenéis que esperar 20 minutos en una gente, o sea, se puede cambiar en 2 minutos. Entonces, esos son procesos que naturalmente se van a ir dando. Jorge, ¿cómo vamos en comparación con otros países respecto a la incorporación de la inteligencia artificial en los negocios? Mira, yo lo que he visto es que hoy nosotros estamos bastante a la par con el resto, probablemente con economías en Asia, no sé, Singapur, qué sé yo, pero esto tiene que ir acompañado siempre de que hayan incentivos correctos para que eso pase. Entonces, ahí tenemos todo el tema de la regulación o desregulación. Hoy día estamos nosotros en un punto en que podemos estar a la par de cualquier economía, pero tenemos que ser súper cuidadosos de la política pública, de cómo va a afectar la adopción de esas tecnologías. Así como pueden haber incentivos a que las empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, adopten procesos con inteligencia artificial y a lo mejor tener algún tipo de beneficio tributario. O sea, hay mucha pega que hacer desde el punto de vista de política pública para que nosotros estemos siempre en la punta de la tabla. ¿Cómo estamos en comparación con otros países? Lo mismo que le preguntaba a Jorge.
Mira, yo creo que tenemos un potencial enorme, lo hemos dicho, se habla de Chile como hub digital, potencia digital, la infraestructura que tenemos actualmente habilitante para tener una oferta y ser un líder regional en esta nueva economía digital, sin duda están. El tema efectivamente son los equilibrios de los actores o las actorías que tenemos a nivel nacional, de cómo se van movilizando las intenciones y las voluntades, tanto políticas, estratégicas como también técnicas. Y ahí hay un tema súper importante de que, por ejemplo, existan incentivos súper claros, como decía Jorge, leyes que no te frenen la innovación, que no te frenen las posibilidades ciertas de lo que la disrupción de estas tecnologías. Que regule lo suficiente, pero también no coarte la libertad. Que regule, entendiendo también la naturaleza propia de nuestro país, es decir, de nuestra propia economía, de nuestras características, que somos un país territorialmente diverso, con economías distintas, producto también de esta diversidad territorial. Entender que la innovación y la inteligencia artificial son tremendamente aliados estratégicos para potenciar economías locales territoriales que actualmente necesitamos ya traccionarlas y moverlas con mayor fuerza. Las salmoneras, por ejemplo, distintos sectores que en estos minutos, gracias al conocimiento, al talento que incluso tenemos, al desarrollo que ha habido en estos años de las mismas universidades, centros tecnológicos, sin duda eso está como un potencial enorme de esta nueva era. Por eso es tan importante buenas políticas públicas y aún más legislaciones muy conscientes y responsables de aquello. Y ahí es donde tenemos un rol súper importante, público y privado, en donde tenemos que intencionar que esos diálogos ocurran. Sí, Felipe, respecto a lo mismo. Sí, mira, poner un poquito de datos. El CENIA hace un índice latinoamericano de inteligencia artificial que ve la preparación de los distintos países y nosotros lideramos ese índice en Latinoamérica, seguido muy de cerca de Brasil. Por lo tanto, yo te diría que estamos bien. Sí. ¿Perdón? Estamos bien, te digo. Estamos bien, sí. En el contexto latinoamericano, por lo menos ese data point no hace sentir y pensar que estamos en una buena posición. Pero Jorge mencionó un tema, y lo María también, un tema muy relevante con la regulación. Y mira, en Europa, que es típicamente el lugar donde Chile ha estado mirando, es una región donde existe una regulación bastante fuerte. Solo para que tengas una idea, las compañías en Europa, de cada $100 que invierten en inteligencia artificial, tienen que dedicarle $40 a temas de compliance. 40 de cada 100. En Chile, el mismo estudio que te mencionaba al inicio, dice que cada $100 que se invierten, solo 19 van a temas de compliance. ¿Debiésemos apuntar hacia ese ejemplo europeo que dices tú? Yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que no, porque de hecho ese modelo europeo viene un poco de vuelta. Yo creo que... ¿A un punto medio? Sí, porque tú dijiste Llegar, algo no sé, a muy los 30, clave. digo yo. ¿Ah? De 16 a 40 llegar a los 30, no sé. Sí, yo creo que... Ojalá 8. Es que tú mencionaste algo muy importante, ese balance entre realmente cuidar aquellas cosas que queremos cuidar, Sin frenarla. pero sin frenar la innovación. Claro. Y si tú te das cuenta, hoy día existe un modelo americano y un modelo europeo. Si yo te pregunto, nómbrame una empresa líder de inteligencia artificial europea, ¿podrías nombrar alguna? No. Bueno, eso te hace, y no es que la gente en Estados Unidos sea más inteligente que en Europa, sino que lo que pasa es que los incentivos, como tú bien decías, en Estados Unidos han estado ahí para que la gente innove y en Europa no. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, sobre todo dado esto que estamos viendo, es hacia dónde debemos apuntar. ¿Sí? Y yo creo que debemos apuntar más hacia un modelo americano. Hablemos también de retos en la implementación. Por ejemplo, si una pyme, Felipe, nos está viendo en este espacio, a través de todas las plataformas digitales de la televisión pública, a ver, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo al momento de implementar la inteligencia artificial en su organización? Y una segunda patita, ¿por dónde debe partir si quieren aplicarla de buena manera? ¿Cuáles son los errores y cómo, entre comillas, enmendarlo? Sí, es que están súper conectadas las dos preguntas. Yo creo que el principal error de las compañías grandes y chicas es cuando dicen, ¿sabéis que inteligencia artificial? Hagamos algo entretenido. Porque hay mucha gente que le gusta la tecnología, lo pasa bien implementando estas cosas, pero si tú haces algo entretenido que no está relacionado con el objetivo de tu negocio, puede ser extremadamente exitoso, puede resultar súper bien la idea, pero no va a tener ningún impacto real. Por lo tanto... O sea, muy entretenido, pero no tiene ningún impacto. Ningún impacto concreto. Entonces, nuestra recomendación es partir desde la concepción de este tipo de iniciativa, relacionando aquellos desafíos, aquellos dolores del negocio,
súper claramente, de manera de buscar soluciones que vayan a pegarle justamente a un indicador o un par de indicadores relevantes, medibles. Si tú haces eso, puedes que no te vaya perfectamente bien la primera vez, pero ¿qué pasa? Como esto es un proceso iterativo, porque hay mucha experimentación acá. Entonces tú no te fue perfectamente bien o no como tú esperabas, esa idea la tomas, la pivoteas y sigues en otra dimensión de la idea, hasta que finalmente puedes La vuelta llegar es un poco más resultados. larga, en el fondo. La vuelta es un poco más larga. Y eso pasa siempre con aquellas tecnologías que son nuevas, porque no existe, por definición, no existe una historia muy, muy larga respecto de las cosas que se hicieron bien o que no se hicieron bien. Por lo tanto, hay mucho de experimentación. Y eso es fundamental, que en Chile yo creo que nos cuesta un poquito, sobre todo a las corporaciones más grandes, es estar dispuesto a fallar. Hoy día la experimentación va mano a mano con la posibilidad de fallar. O sea, siempre se dice que un emprendedor tiene, tú lo sabes bien, Jorge, no sé, caerse 1, 2, 3 veces. En el fondo Bueno, y eso lo que hace es te fortalece, te da una perspectiva distinta, y eso nosotros tenemos que acostumbrarnos cada vez más para poder obtener resultados concretos y de alto impacto con la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Sí, María, lo mismo que le preguntaba a Felipe, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo las organizaciones y también cuál sería un consejo por dónde debiesen partir? Si mañana quieren empezar a aplicar la IA. El error tan tradicional y tan local chileno es poner la carreta entre los bueyes. ¿Ya? Y eso no puede ocurrir con estas tecnologías y las que vengan. Primero, entender el para qué lo voy a ocupar. Ya seas una gran, pequeña, mediana. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué Lo primero. quiero hacer? ¿Qué Ya. quiero lograr? Eso es súper claro y para eso tienes que tener de base un plancito, un plan estratégico muy claro, muy delimitado, en donde eso te permite intencionar de manera clara el uso de la inteligencia artificial. Segundo, liderazgo claro. ¿Quién va a liderar esto dentro de la organización? Es súper importante que esto sea liderado desde arriba, desde no solamente el gerente general, sino que incluso hasta de sus directorios, que si tienen un directorio grande, chico, mediano, los directores, todos los actores, los sponsors de la organización, de alguna manera estén muy alineados con esto. Y lo otro que no se pueden olvidar es el talento, cómo yo voy subiendo al carro a mi organización, cómo los voy entrenando, no solamente cómo Capacitando. Capacitando, no solamente Que es cómo... una pata coja en nuestra economía. Pero no solamente esto se resuelve incorporando talentos nuevos con nuevas habilidades. Los que tengo. Sino que ya los que tengo también subirlos, porque es importante que todos conversen. La inteligencia artificial la tiene que manejar desde el comercial. Esto no es un tema que a veces siempre dicen ya, los tecnológicos. Es una política institucional, dices tú. Exactamente. Y eso te va a evitar muchas problemáticas que sin duda son sumamente salvables si tú lo planteas en esa lógica y vas a mitigar muchas malas experiencias y un poco lo que decía Felipe. Seamos una cultura de ensayo-error, no le tengamos miedo al ensayo-error. Ocupemos la lógica de los sandbox, de los areneros, como los niños cuando Es que hoy día el juegan. fracaso está súper castigado. Pero es que con esa cultura de punitiva no vamos a entender de que las tecnologías vienen a ayudarnos a resolver todas esas complejidades que antiguamente nos castigamos. Entonces, hay un tema, por eso vuelvo al punto de preguntas anteriores, hay un elemento cultural, no lo podemos disociar. Hay que entender que esto trae transformaciones que van más allá de lo técnico y del lenguaje específico y de la adopción de ciertos conocimientos, entre comillas, más tecnológicos. Esto es una lógica de varios elementos que tienen que ir en una lógica muy pensada y muy convergente para que efectivamente tengan los resultados que se están buscando. Sí, Jorge, en el mundo del emprendimiento, ¿cuáles ves tú, ven en la SECH, que son un poco lo que preguntaba Felipe Luz María, esos errores al inicio y cuáles serían quizás los consejos para partir mañana con un correcto uso de la inteligencia artificial? A ver, yo te diría que lo primero es atreverse a hacerlo. O sea, que es la primera decisión de, oye, esto lo voy a hacer, porque muchas veces uno siempre piensa en los startups o cosas así que son hipertecnológicas, pero realmente puede haber alguien que tenga una tienda de flores. Sí. Y dice, oye, es que yo no sé nada de esto. Entonces, lo primero y recursos hay infinitos. O sea, la verdad es que si uno quiere entenderlo y capacitarse, hay por todos lados. Entonces, lo primero es atreverse. Y lo segundo es lo que decía Luz María, de qué es lo que queremos resolver. Porque muchas veces uno se enamora de la tecnología, pero se le olvida para qué la está usando. ¿Para qué? Entonces, claro, oye, este rechoro, fíjate que, mira, yo le pido esto y me entrega esto. Sí, Felipe, entretenido. Claro, pero si para jugar juguemos nuestras cosas, pero si es para el negocio, yo creo que es re importante dos cosas. O sea, uno es entender para qué queremos esto, cuál es el problema que vamos a resolver.
Y lo otro es que esto es algo que de verdad tiene que estar permeado en la organización. O sea, más allá de que una pyme, un emprendimiento tenga poca gente, pero estas tecnologías es algo que las tienen que partir usándose por todos lados, en el sentido de que normalmente estas cosas vienen del directorio, gerencia general, las direcciones, pero para abajo como que están todos mirando y decir, bueno, se viene la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Y yo fíjate que he visto empresas que han partido una capacitación a los gerentes y todos dicen, oye, sí, ahora yo sé qué es lo que es Gemini, qué es lo que es ChatGPT, la cuestión, pero cuando hace una capacitación a los equipos, te das cuenta que, no sé, en el área de contabilidad hay un tipo que resolvió un problema súper relevante, que con un pequeño cambio hizo una automatización de un proceso. Entonces, esto es, el punto es de que estas tecnologías, si bien tienen que venir lideradas desde arriba, tienen que estar empoderados los equipos para poder ir probando, para poder hacer todas esas iteraciones que hablábamos. Dentro de ese empoderamiento de los equipos, tú también lo mencionabas al pasar también, Luz María, ¿qué nuevos perfiles de profesionales han ido surgiendo en las grandes, pequeñas, medianas empresas con la implementación de la inteligencia artificial? ¿Qué perfil? ¿Qué de repente sorpresas han ido apareciendo? Buena sorpresa. Es que ese da para un programa entero. ¿Ya? Porque mira, yo creo que el perfil hoy día es alguien curioso. ¿Ya? O sea, partamos de esa base. Ni siquiera me voy a meter en el tema de la educación en los colegios, de cómo está, o sea, cómo conversa con esto, porque ahí hay un océano de distancia. O sea, ahí de verdad tenemos un desafío gigante como país de cómo esta generación... ¿Los colegios están al debe? Absolutamente. ¿Ya? Pero yo te diría que el sistema de educación en general, más allá del problema puntual que podamos tener ahora, los colegios tienen que repensar qué es lo que le van a enseñar a los alumnos. Entonces, el perfil que hoy día probablemente va a ser un tipo o una persona exitosa, va a ser alguien, no es que sea seco para las matemáticas, ni un tremendo programador, ya lo hemos visto. O sea, los programadores hace 4 años atrás eran un bien escasísimo. Hoy día yo he visto ya empresas que están sacando equipos completos de programadores y dejan a 2 o 3 seniors. Entonces, el perfil que probablemente va a incidir es alguien que tenga pensamiento crítico, que sepa comunicar. Que se inculca mucho en la base. Claro, o sea, si tú quieres promptear algo, tú tienes que saber pensar, o sea, tienes que saber comunicarte. Entonces, cuando uno empieza a pensar cómo las generaciones tienen que ir llegando a eso, te obliga a repensar todos los currículums. O sea, alguien que sea creativo, alguien que tenga esa parte, no sé cuál de los dos lados del cerebro es la que se ocupa para la creatividad, pero las artes, la creatividad, el pensamiento crítico. No me quedo con la izquierda. ¿En la izquierda? Sí. Ya. Entonces, alguien que tenga más desarrollado el lado izquierdo, porque hoy día todas estas herramientas te permiten reemplazar muchas de las habilidades duras. Y el ejemplo del programador es o sea, un tipo que se pasó estudiando no sé cuánto tiempo, seco en lo suyo, y que así queda obsoleto. Mira. Entonces, en cambio, alguien que sea un buen comunicador o alguien que tenga pensamiento crítico, probablemente es alguien que va a ir tomando cada vez más espacios de liderazgo dentro de las O compañías. sea, escucho a Jorge Luz María, se van generando nuevas habilidades Total. que quizás hace 10, 20 años ni siquiera eran miradas, en el fondo. ¿Qué nuevos profesionales van apareciendo? Coincido mucho. Si bien es cierto, se habla mucho de los analistas de datos, porque, ojo, en los datos, y aquí no lo hemos tocado ninguno porque lo consideramos como algo implícito, pero uno de los grandes elementos, sin duda, también del manejo de la inteligencia artificial es trabajar con buenos datos, y ahí entran todos estos analistas de datos. Pero coincido más en el perfilamiento que está señalando Jorge. Sin duda necesitamos personas que ejerzan liderazgos, ¿Ya? pero liderazgos que sepan trabajar en equipo. Es súper importante ese elemento, aunque suene evidente. De perogrullo. Hemos crecido durante los últimos 50 o 100 años en una sociedad en donde el individualismo fue exacerbado al máximo. Ahora, para poder hacer crecer el exponencial de todas estas tecnologías, necesitamos líderes que sepan trabajar colaborativamente y con equipos multidisciplinarios. Porque, como decía Jorge, las máquinas, la inteligencia artificial, la automatización, los robots, van a resolver las ecuaciones, la parte quizás más lineal. Y necesitamos actores que sean capaces de coordinar
y conducir todos estos elementos desde una lógica no solamente creativa, sino que también discriminar y sintetizar toda esta masificación de información y de datos que vamos a tener ahora ya a la vuelta de la esquina, porque se viene también la cuántica, así que esto no para. Esta es la línea de partida de la inteligencia artificial. Por lo tanto, sin duda viene una oportunidad enorme para también generar nuevos talentos más humanistas que nunca. El humanismo viene con mucha fuerza en esta nueva era. Bienvenido. Felipe. Así que... Sí. Mira, la verdad que hoy día estamos hablando de inteligencia artificial y no sé, en 5 años más, no sé de qué vamos a estar hablando. Por lo tanto, de hecho, hablamos con María al inicio del programa, esto es un desafío gigantesco para quien está en esta industria. O sea, acá uno no sale de la universidad y dice, ya terminé de estudiar. Acá el estudio y el perfeccionamiento Constante. es permanente. Yo voy a cumplir 7 años en AWS, lo que hago hoy día es completamente distinto a lo que hacía hace 7 años atrás desde el punto de vista de la tecnología. Ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, hay soft skills que van a ser completamente distintos, esa capacidad de ser curioso, estar aprendiendo permanentemente, la capacidad de liderazgo que tú mencionabas, María, desde el punto de vista de ser capaces de proponer ideas innovadoras que transformen a las organizaciones, eso es súper complicado. En Chile y en general las organizaciones más tradicionales tienden a tener esa filosofía de que hoy si esto funciona, ¿para qué lo vamos a romper? Entonces se va a requerir liderazgo ahí que sea transversal, que permita poner la tecnología como eje central en cómo se hacen las cosas. Y también existen algunos skills que son más técnicos, más hard skills, si tú quieres, y concuerdo 100% con el tema de datos. Hoy día, sin data, no existe inteligencia artificial. O sea, es el insumo principal. Si la data de las organizaciones es una data que no está depurada, que no está actualizada, que no tiene cierto nivel de calidad, puedes poner cualquier modelo, el modelo más sofisticado, y no te va a generar los resultados. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hay que hacer ahí. Hablemos de brecha. ¿Cómo evitamos que se genere una brecha que se ensanche, que se agrande entre las grandes empresas, la pequeña empresa? ¿Qué rol deben jugar acá, Felipe? Parto contigo. El Estado, las grandes empresas. ¿Qué rol deben jugar también los gremios? Cuéntanos un poco sobre esto. Brechas. Mira, a ver, primero, es súper importante, y yo te diría que uno de los aportes principales que está haciendo el cloud hoy día, el cloud computing, AWS y otras compañías como AWS, es que ha democratizado la tecnología. Hace 20, 30 años atrás, si tú tenías una idea que requería tecnología, tenías que tener $100.000 en el bolsillo para comprarte un par de servidores para empezar a conversar. Hoy día no. Hoy día no. Hoy día con cualquier cloud provider tú te puedes gastar $50, $100, empezar a pilotear una idea, y si funciona bien, y si no... O sea, en eso la brecha se ha ido... Es que como se ha democratizado, las barreras de entrada son bajas. Perfecto. Eso significa que hoy día, y la inteligencia artificial es válida también para la inteligencia artificial, una gran corporación con una startup tienen el mismo acceso, un acceso muy económico, muy barato, para empezar a pilotear ideas. Eso hace que se iguale la cancha. Después, desde el punto de vista del gobierno, cuando nosotros hablamos de la regulación, ahí también se genera indirectamente una desigualdad, porque si yo pongo una regulación muy complicada, muy compleja, lo que va a terminar pasando es que las grandes corporaciones tienen abogados contratados de planta, por lo tanto ellos siempre van a tener la posibilidad de buscar de qué manera se las arreglan para cumplir con la regulación. Pero una startup no tiene un abogado probablemente. Entonces para ello lo que tú le estás generando es una barrera gigantesca solamente por el hecho de estar en condiciones de cumplir. Y el otro tema que yo diría que es muy importante tiene que ver con el talento. Lo mencionamos en la pregunta anterior tangencialmente, pero hoy día existe una brecha importante. Según IDC, en Latinoamérica existe una brecha de 2.5 millones de personas de tecnología que están faltando hoy día. Y eso nos hace a todos quienes participamos en esto tener una actitud proactiva desde el punto de vista de cómo ayudamos a entrenar a los jóvenes, o cómo hacer reskilling. Tú también hablaste, no usaste esa palabra, pero el concepto del reskilling, ¿no es cierto? Alguien que ya está en una etapa medianamente avanzada o avanzada de su carrera. Subirlo al carro. Que ¿cómo se llama? Que lo que él conoce, lo que él sabe son tecnologías que ya se han ido desapareciendo, deprecando. ¿Cómo pescamos a esa gente? Porque hay gente muy útil, ¿no es cierto? Muy talentosa, la subimos en estas tecnologías nuevas. Entonces yo diría que esas tres cosas son los que nos debería permitir ir reduciendo ese gap. María, hablemos de brechas, lo mismo que le preguntaba a Felipe. A ver, desde el rol de los gremios, particularmente lo que hace ACTI
es dialogar permanentemente con los distintos sectores que de alguna manera pueden habilitar como también frenar por una mala decisión o una mala orientación. Y ahí es súper importante para evitar mayores brechas o frenar las brechas, es que el Estado, porque aquí voy a hablar del Estado más que del gobierno, porque las leyes no solamente son responsabilidad del Ejecutivo. Aquí hay una necesidad recurrente y permanente de dialogar y conversar y educar con respeto y con sentido también al Parlamento. Es muy importante que los parlamentarios, la Cámara, los senadores, también entiendan de que hay que hacer leyes idóneas y apoyar finalmente estas políticas públicas de la mejor manera, y ahí entra el rol de los gremios, de poder orientar, conversar, darles la información técnica oportuna para que efectivamente no vayamos generando más abismos de los que ya pueden existir por defecto. Y lo otro que también es sumamente importante, las alianzas privadas-privadas. A veces como que siempre hablamos del concepto público-privado, pero por ejemplo, ACTI, que es un gremio de puras empresas de tecnología de la información y comunicación, tiene un deber ser de acercarse a otros gremios de sectores quizás no tecnológicos de base para orientarlos y también decirles, confíen. Alianza privada-privada, lo que dice. Exacto, en el fondo, confíen en lo que se viene con estas nuevas tecnologías, aperturen sus industrias, sumen la adopción tecnológica con sentido y claridad para que esto sea un encadenamiento y efectivamente todos ganemos. Entonces ahí está el rol de conversar con los sectores más productivos, tradicionales, con el comercio y finalmente hacer que esto también se dinamice más allá desde donde viene la cuna de todo. O sea, que esto salga de las conversaciones de la frontera de nicho y avance más allá. Y eso es un rol súper importante que los gremios tenemos que hacer permanentemente. Sí, Jorge. Brechas. A ver... Viene de las pymes, así que... Sí, es que yo creo que la brecha, quizás detenerse a lo mejor un poco en el tema del talento, porque lo que decía Felipe, que estoy totalmente de acuerdo de que hoy día el acceso es parejo, lo que comenté al principio, que esto democratiza y aplana la cancha de una manera que probablemente nunca en los últimos 100 años se había visto, de que nosotros podamos hacer una empresa primero hoy y que podamos contratar por $20 al mes algo que una gran empresa a lo mejor tenía un equipo antes de gente desarrollando. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es súper positivo. Y quizás los dos temas que le ponen un poquito de misterio en qué va a terminar esta película, uno es la regulación, porque efectivamente en la historia uno ve que la regulación va siempre detrás de la realidad. Entonces, la otra vez escuchaba al fundador de Mercado Libre que decía, yo no sé qué están hablando de regular la inteligencia artificial si todavía no sabemos ni siquiera para dónde nos va a llevar. Exacto. Entonces, el tratar de regular algo que no conoces muchas veces te hace pasarte un par de pueblos. Y lo otro, respecto al talento, yo creo que ahí hay un tema que es súper importante porque uno de repente estas discusiones las tiene como en el 1%. Pero si uno va a otros datos que son brutales, particularmente en Chile hay 5 millones de personas que no han terminado el colegio. Entonces uno adultos, dice, estamos hablando. Y jóvenes. Que podrían haber terminado el colegio y no lo han terminado. Por eso. Exacto. O sea, puede ser alguien de 17, 18 años hacia alguien que a lo mejor, no sé, 45 que ya no lo terminó. Entonces, tú dices, con ese porcentaje de la fuerza laboral potencial, la verdad es que es desafiante el poder desarrollar y poder tirar el carro de la inteligencia artificial. Entonces, por eso que ahí hay un tema de reskilling, check, efectivamente, un tema de cómo voy a abordar la educación de los niños que están hoy en el colegio y cómo voy a hacer para retenerlos en el colegio. Y también el abordar la realidad de los más de 50, que ahí hay un temazo también, en cuanto a que tienes tú una fuerza laboral que si se da la lógica a esta pirámide, ¿no es cierto?, invertida que tenemos, en 20 años más vamos a tener más trabajadores sobre 45 que de entre 18 y 20 y tanto. Entonces... Se llama la Silver Economy. La Silver Economy, exactamente. Plateada. ¿Eh? Claro, plateada. Yo creo yo ya estoy adentro de esa cuestión. Pero fíjate que ahí tenía un tremendo tema, porque es gente que probablemente tiene desarrolladas muchas de estas habilidades que estamos teniendo, pero no tiene esa curiosidad o atreverse
a meterse en esta tecnología. Y ahí hay un potencial enorme de talento, que hoy día la sociedad básicamente dice, oye, este tipo cumplió 60, bueno, muchas empresas a los 50 ya te dan el warning y a los 50 y tantos te tenés que ir nomás. Entonces, hoy día ese es un tema que yo creo que como país tenemos que adoptarlo. Y solamente para terminar la idea, hay países, por ejemplo, Alemania, yo me acuerdo que vi un programa que tenía gente que se jubilaba de cierta industria y que ofrecía llevar a estos profesionales a el país que quisieran. Y conozco un caso específico de una cervecera en Bolivia que llevaba años tratando de resolver un par de problemas y se trajeron un señor de un alemán que ya estaba jubilado y que le resolvió el problema. Y esto tenía tecnología y todo, y el señor dijo, mira, aquí son estas 3 cositas que hay que mover. Y le resolvió el problema. Entonces, tenemos un potencial de talento en los sobre 50 que no tenemos que mirar solamente el semillero. Importante ese punto. Hoy día, de acuerdo a las cifras del INE, una persona sobre los 50 años se demora en volver a encontrar empleo y que queda sin trabajo el doble que el promedio nacional. Sí. El doble, lo dicen los números no mienten. Ya, vamos cerrando, pero antes, Felipe, Luz María, Jorge, les quiero dejar una última pregunta con respuesta corta tipo titular. ¿Qué debería hacer una empresa chilena en los próximos 12 meses respecto a la inteligencia artificial, Jorge? Atreverse, partir en algo chico y concreto, medirlo y de ahí escalarlo. Luz María. Empujar a sus colaboradores a que se capaciten y se formen sin ningún miedo y con toda la valentía y el apoyo que se necesita para hacerse a cargo de estos nuevos desafíos. Felipe. Experimentar. Creo que eso es fundamental. Atreverse y experimentar. Sí. ¿Qué puede pasar si no resulta? Es verdad. Felipe Ramírez, Luz María García, Jorge Welch, les agradecemos su presencia aquí en Exponencial, este espacio de todas las plataformas de la televisión pública para entender cómo la inteligencia artificial nos está modelando, nos está cambiando la forma que vivimos, trabajamos y también que hacemos negocios. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.